Secretario General Jerónimo López. Les saludamos muy cordialmente a cada uno de ustedes y a la vez también damos la cordial bienvenida a este evento de capacitación sindical dirigido a los dirigentes sindicales. Compañeros, creo que es importante resaltar la importancia que tiene este curso de capacitación para cada uno de nosotros. Nos permite ampliar nuestros conocimientos, desarrollar mucho más nuestra capacidad como dirigentes sindicales, y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad que estamos asumiendo, ¿no? Tanto ustedes como nosotros tenemos una doble responsabilidad sindical. En este caso me refiero para conducir acertadamente al movimiento sindical en el ámbito nacional y en el ámbito regional, ¿no? De acuerdo a la ubicación donde que estemos. Y lo otro es, compañeros, también para fortalecer nuestras organizaciones sindicales, para estar preparados y poder responder unitariamente ante cualquier contingencia que se presenta dentro del desarrollo de nuestra actividad sindical. Por eso es importante, compañeros, que prestemos la debida atención a la exposición que va a hacer el doctor Cristian Sánchez en materia de negociación colectiva en tiempos de pandemia. Bueno, creo que todos conocemos muy bien cuál es la posición que están asumiendo las empresas en el ámbito nacional. De hecho, basado en la pandemia, basado en el COVID-19, las empresas se niegan a atender satisfactoriamente las demandas laborales de los trabajadores. Entonces, para eso es importante prepararnos para responder, para planificar bajo qué criterios tenemos que responder, ¿no? Y de esa forma lograr y hacer efectivo la atención de nuestras demandas salariales, porque por ley nos asiste el derecho para mejorar nuestra remuneración y igualmente las condiciones de trabajo. Pero sin embargo, las empresas alegan que no tienen rentabilidad, que su actividad está paralizada y entre otras cosas, ¿no? Y veo que es cierto que esta pandemia nos está generando una grave crisis económica, una grave crisis sanitaria, pero esto mayormente golpea a los que menos tenemos, a los que dependemos de un salario. En cambio, el sector empresarial está protegido, ¿no? Creo que en la gestión anterior, el gobierno de Vizcarra adoptó medidas económicas, medidas laborales, a fin de garantizar la cadena de pagos, a fin de garantizar el pago de remuneraciones a sus trabajadores, igualmente proteger la vida de los trabajadores, ¿no? Pero sin embargo, este objetivo no se ha cumplido. La mayoría de las empresas han aplicado las medidas laborales, mecanismos legales, a fin de dejar desamparado a los trabajadores, ¿no? Y de esa forma desligarse de la responsabilidad que tienen, tanto colectivamente como de manera individual. Entonces, compañeros, ese hecho para nosotros es gravísimo, ¿no? Porque por un lado estamos siendo afectados por la pandemia y por un lado también de manera económica estamos saliendo endeudados, ¿no? Porque esta crisis efectivamente, como decía hace un momento, afecta a los que menos tenemos. Entonces, compañeros, veo que es importante recoger una opinión, en este caso, en materia de negociación colectiva, y sobre esa base también nosotros preparar nuestra estrategia para poder responder y lograr nuestros objetivos tal como está planteado
en nuestros proyectos de pliego de reclamos, ¿no? Igual también, compañeros, quiero de manera resumida también señalar cuáles son las posiciones recientes del sector empresarial. Y eso directamente tiene que ver mucho con la posición que está asumiendo la CONFIES. La CONFIES, compañeros, no pierde tiempo, no está de brazos cruzados. En todo momento y de manera permanente está presionando al gobierno para que implemente medidas laborales. Según ello dice, para promover más empleo, según ello dice, para lograr un empleo decente y poder coadyuvar en la recuperación de la economía del país. Más bien, nosotros diríamos que es a lo contrario, ¿no? Eso lo hacen para maquillar, lo hacen para aparentar de que están preocupados. Pero sin embargo, compañeros, veo que si realistamente analizamos cuál es el impacto, cuál es el perjuicio que están generando, veo que es bastante perjudicial, ¿no? Vemos a diario compañeros dirigentes que están visitando frecuentemente a nuestra central sindical solicitando una orientación porque se sienten desesperados, ¿no? Porque hay un grupo de trabajadores en el ámbito nacional que están con suspensión perfecta, y en algunos casos con ceses colectivos. Y eso hay que entender de que muchos se han quedado sin empleo, muchos se han quedado en la calle y muchos no reciben remuneración por más de 6 meses, 9 meses. Y en esas condiciones, compañeros, ¿qué persona, qué trabajador puede resistir? De hecho, está en una situación desesperante, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el bienestar de la familia, con la alimentación de la familia y entre otros, ¿no? Y es más, las obligaciones que tenemos nosotros como ciudadanos, como trabajadores, también son gastos fijos y permanentes en lo que es servicios de agua, servicios de energía, servicios de internet, ¿no? No nos esperan, no nos condonan a nosotros eso. Entonces, compañeros, veo que, de hecho, la situación laboral de los trabajadores es algo realmente preocupante, ¿no? Bueno, veo que las últimas acciones de lucha que hemos implementado de una u otra forma han aperturado. ¿Quién está entrando? ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes? Nuestra gallina me lo contesta. ¿Cómo tiene para sacar ese día? Así me ha hecho las gallinas. Así me ha hecho las gallinas. Así diciendo solo. No, de verdad, no también comí de esas cosas. Que estoy ganando diciendo que ahí comí ya me vecino. Le decía que eso se ha dado a raíz de las últimas acciones de lucha que hemos implementado. Esperamos de que los trabajadores mantengamos firme esa posición unitaria con todas las restricciones, con todas las limitaciones que tenemos. De hecho, los trabajadores han salido a las calles a expresar su indignación, su desacuerdo con todo lo que viene aconteciendo en nuestro país. Entonces, compañeros, eso es algo que hay que reconocer y hay que saludar como corresponde, compañeros. Yo sé que todos estamos, en este caso, haciendo el esfuerzo y tratando de tener el mayor cuidado para no estar contagiados con esta pandemia, ¿no? Que ha generado muchas muertes a nivel de los trabajadores y a nivel de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, compañeros, veo que es importante que prestemos la atención. Esa es la exhortación que hacemos y veo que hay que aprovechar la oportunidad y a la vez también transmitir esos conocimientos a nuestros compañeros trabajadores, ¿no? Para que de esa forma el trabajo que estemos haciendo tenga un efecto multiplicador, ¿no? Y todos estemos informados, compañeros.
De mi parte, compañeros, muchas gracias por la atención prestada y veo que ya está acá con nosotros el doctor Cristian Sánchez, a quien le reiteramos el saludo correspondiente de parte de nuestra central sindical. Buenas tardes con todos. Gracias, compañeros. A ver, doctora, ahí termino. Sí. Gracias. Muchas gracias, señor Vidal. Efectivamente, le damos el pase y le agradecemos la ponencia al doctor Cristian Sánchez, que es un abogado laboralista y ha sido exministro de Trabajo. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Sí, le escuchamos, doctor. Un poquito más alto el volumen, por favor. Y voy a compartir mi pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. De acuerdo, no sé si pueden ver. ¿Se puede ver? Sí, doctor, está... Sí, bueno, gracias. Y ¿cuál ha sido más o menos, para tener una idea de la situación de la libertad sindical en Perú, el día de hoy, particularmente en la negociación colectiva? Tenemos que aproximarnos a las estadísticas laborales de fuentes oficiales, ¿no? Una de estas fuentes son los datos que publica el Ministerio de Trabajo en el tablero de control, en la página web, y también datos que publica el INEI a través de la encuesta nacional de hogares, ¿no? A noviembre de 2020, en el reporte detallado que hacía el Ministerio hasta esa fecha sobre entradas y salidas al mercado de trabajo, tenemos este dato, ¿no? A noviembre, repito, ¿no? Había un saldo positivo entre entradas y salidas del mercado de trabajo, planilla electrónica. Este es el mercado de trabajo formal. Un número positivo de 110.000 trabajadores a favor del nivel de entradas, ¿no? Personas que habían ingresado a la planilla. Ahora, 9 de cada 10 de las personas que ingresan a la planilla son temporales, son trabajadores a plazo fijo. Es decir, por cada 10 trabajadores que ingresaron a la planilla, 9 son a plazo fijo y 1 es indefinido. De acuerdo, a noviembre el saldo fue menor, 79.000, ¿no? Casi a fin del año pasado. Ahorita ya estamos en el primer trimestre del 2021. Y en los últimos datos publicados por el mismo ministerio sobre trabajadores en planilla electrónica a nivel nacional, tenemos que, comparando el mes de enero del 2021 a enero del 2020, hay una diferencia de casi 400.000 trabajadores y trabajadoras menos en el mercado laboral formal. Eso es planilla electrónica a nivel nacional, ¿no? O sea, hay un saldo negativo de menos 400.000 trabajadores formales, ¿no? Empleo formal. Pongo el dato del empleo formal porque el trabajo sindicalizado está relacionado al empleo formal, ¿no? La tasa de afiliación sindical es una es un indicador de libertad sindical sobre el empleo formal, ¿no? Y también nos permite ver el estado de la negociación colectiva. O sea, y la negociación colectiva habría perdido 400.000 puestos de trabajo como ámbito potencial, o inclusive si hay trabajadores sindicalizados en este número, como ámbito real, ¿no? Y estas cifras también dan cuenta de la situación de los trabajadores en empresas formales, privadas, según tipo de contrato, ¿no? En el periodo enero del 2018 a noviembre del 2020, ¿no? Ahí pueden ver que a noviembre del año pasado, estos son los últimos datos que ha publicado el Ministerio, en la parte de arriba del cuadro, sobre un universo de casi 3,5 millones de asalariados, ¿no? 2.411.000 tenían contrato a plazo fijo, ¿no?
La línea roja es el contrato a plazo fijo. Esta es la caída producto de la pandemia, pero la contratación a plazo fijo se ha recuperado de manera bastante acelerada, ¿no? Y la contratación a plazo indefinido, si comparamos acá en noviembre del 2020 con noviembre del 2019, vamos a ver de que hay una diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la contratación a plazo fijo está recuperándose y sigue siendo proporcionalmente más alta que la contratación a plazo indefinido. Les agradecería que apaguen los micrófonos, por favor. No sé si el operador puede apagarlos. Luego tenemos datos de la variación del empleo formal, ¿no? La diferencia que les comenté hace un momento. Este es enero del 2021, 3.428.000 trabajadores en la planilla electrónica, empleo laboral formal a nivel nacional, ¿no? Y si ustedes lo comparan con enero del 2020, que eran 3.713.000, hay casi una diferencia de 390 y tantos mil, casi 400.000 trabajadores menos, ¿no? Formales, menos 7% de diferencia, ¿no? Entre el enero del 2021 y enero del 2020. Al perder ámbito el empleo formal, pierde ámbito también la negociación colectiva, ¿no? Menos trabajadores formales, menos posibilidades de cobertura en la negociación colectiva, ¿no? Los sectores más golpeados han sido transporte, comercio, enseñanza, hoteles y restaurantes. Ahí están los cuadros comparativos de las caídas porcentuales y en términos reales también. ¿De acuerdo? ¿No? Han sido sectores muy golpeados. Bueno, si le sumamos la pérdida de puestos de trabajo de trabajadores que han salido de la planilla electrónica, que son cerca de 400.000, le sumamos los 302.000 trabajadores en suspensión perfecta, ahí también tenemos, ¿no?, una sangría, una disminución en el ámbito de la negociación colectiva, ¿no? Son trabajadores en suspensión perfecta, se les exceptúa de la aplicación del convenio colectivo mientras estén en esta situación, ¿no? Con un vínculo de trabajo suspendido de manera imperfecta. Es decir, se mantiene el vínculo, pero se suspende el pago de remuneración o cualquier beneficio de carácter remunerativo, ¿no? Entonces, son 300.000 los trabajadores en suspensión perfecta a febrero del 2021, ¿no? Es también una disminución en el ámbito importante de la negociación colectiva, ¿no? Serían 400.000 más 300.000, ya 700.000 trabajadores menos del ámbito de la negociación colectiva potencial o real, ¿no? Y bueno, también tenemos la irrupción de otra categoría que está cobrando relevancia en este nuevo escenario del mercado de trabajo durante la pandemia y posiblemente durante mucho tiempo con posterioridad a la progresiva desaparición del virus a partir de las medidas de control sanitario, ¿no? Y ¿qué quiero decir con esto? Que el teletrabajo ha irrumpido de manera intensa y gravitante en el mercado laboral, y acá pueden ver ustedes, ¿no? A abril del 2020 habían apenas 2.500 trabajadores en planilla electrónica en la modalidad de teletrabajo. Recuerden que el trabajo remoto es una modalidad de teletrabajo, ¿no?, que rige durante la emergencia sanitaria. Y a la fecha hay 215.000 teletrabajadores y teletrabajadoras con todos los riesgos del trabajo que esto implica, ¿no? Desde problemas ergonómicos a problemas también psicosociales como el burnout incluso, ¿no? En conjunto de enfermedades que se están incubando, hay jornadas extenuantes, el hecho de conexión encuentra serios problemas para ser vigente, y implica un reto también para la relación colectiva, ¿no? Son 200 y tantos mil trabajadores, no es poco, ¿no? Luego tenemos que, bueno, hay un escenario de cautela para las grandes potencias económicas, ¿no?, de crecimiento. El Fondo Monetario ha publicado sus cifras, sus estimados,
Si bien las economías emergentes en desarrollo crecerían un 6.3%, si uno ve el desagregado, América Latina está en 4.1 y nosotros estaremos casi en 3, ¿no? Según los estimados reales. O sea, y estas cifras de crecimiento, proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario en un documento que está en este link, están condicionadas a un control progresivo de la pandemia. ¿De acuerdo? O sea, las proyecciones se han hecho sobre la base de que se reactive la economía de la mano de un control de la pandemia, ¿no? ¿Y cuál es el escenario también para la libertad sindical? Pues un escenario para la nación colectiva también, ¿no? Un escenario a nivel internacional un tanto enrarecido, ¿no? El contexto internacional no es propicio para el ejercicio de este derecho, ¿no? Hay un informe que emitió la CCI el año pasado sobre violaciones de la libertad sindical en el ámbito de las organizaciones que nuclea esta organización internacional, ¿no? El Perú está ocupando un lugar bastante deshonroso, ¿no? Entre los primeros países con violaciones a la libertad sindical. Ya tenía un récord similar en la OIT en el ámbito del cumplimiento de obligaciones internacionales ante este espacio multilateral. Y acá podemos ver lo que viene ocurriendo en algunos países, nada menos que en la primavera democrática del presidente Biden, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Amazon no quiere la sindicalización de sus trabajadores, ¿no? Y Amazon en Alabama está ejecutando una guerra sin cuartel contra los trabajadores que han osado organizarse colectivamente. Entonces esto pasa en Estados Unidos, ¿no? Ya se pueden dar una idea de cómo están las cosas para la libertad sindical en el mundo, ¿no? Ahora, las negociaciones actuales, yo le puedo hablar de la experiencia, ya me quedan 5 minutos para terminar mi exposición, le puedo hablar de la experiencia de algunas negociaciones colectivas. Yo creo que habría que distinguir la situación de las empresas del sector privado que están en los servicios esenciales y que no han paralizado actividades, que si bien coinciden en plantear una estrategia de bloqueo de la negociación y alargar los plazos de la negociación para desesperar al colectivo, ¿no? Para que la base incluso reclame la dirigencia, apurar el convenio, son empresas, en los casos que he podido ver, que están en una situación económica más robusta que otras empresas que sí se vieron forzadas a paralizar porque no eran servicios esenciales, ¿no? Hemos visto que enseñanza, hoteles y restaurantes, turismo, actividades conexas al turismo han sufrido un impacto, ¿no? No así bancos, no así puertos, ¿no? Entonces, el argumento de que cuando llueve en una crisis todos nos mojamos igual es un argumento falaz, ¿no? Porque hay quienes tienen un mejor paraguas y hay quienes tienen un paraguas agujereado, ¿no? Entonces, el acceso a la información económica y financiera es hoy más clave y crucial que nunca, como deber de buena fe que deben exigir los trabajadores prontamente, ¿no? Tendrán mucha mejor suerte aquellos que trabajan en empresas que cotizan en bolsa, porque la información es pública, pero si no hay que ejercer el derecho a acceder a información para poder exigir al empleador que coloque argumentos económicos y financieros conforme a la realidad, ¿no? No creados, ni inventados, ni fraguados o fraudulentos, ¿no? Esa es parte del deber de buena fe que hoy más que nunca requiere pues, una protección, una garantía y también su ejercicio intensivo por parte de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un poco el panorama, ¿no? ¿Qué se debe esperar con esto también? Yo creo que una medida que los trabajadores deben empezar a poner en marcha es esta puerta, esta vía que se ha abierto no solo para los trabajadores del régimen agrario, ¿no? Cuando se modificó la ley de 27360 y se aprobó una nueva ley, se modificaron algunas disposiciones de la ley de relaciones colectivas en materia de negociación colectiva. A la fecha, si se intenta a través de una organización sindical plantear un pliego por rama, me parece que en este escenario la negociación por rama debe ser una estrategia de valor por los trabajadores. Hay que tomar en cuenta esta modificación normativa que permite abrir la puerta del arbitraje en caso el empleador no quiera negociar a este nivel. Eso sería una estrategia que deberían pensar las organizaciones de trabajadores para fijar mínimos y protegerse a un nivel supraempresarial de acumulación de mayor poder de negociación colectiva. Bueno, gracias por su tiempo y me quedo para las preguntas.
comentarios. Yo tengo clase a las 6, así que para las 5:45 voy a tener que retirarme. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, abrimos los micros para las preguntas, para que puedan hacer unas consultas. ¿Quiénes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yamel Villasante, la ciudad de Sullana. ¿Qué tal, doctor? Buenas ¿Qué tal, tardes. ¿Qué Buenas tal, tardes, doctor buenas Sánchez? ¿Qué Un tal? gusto, Buenas tardes. un gusto saludarlo. Nos encontramos aquí en este momento con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Probanco. Bueno, nos acaban de remitir en este momento, ¿cómo se llama? La comunicación de servicios mínimos indispensables. Estamos en huelga ya, estamos en la segunda reunión de conciliación, y de verdad nos ha preocupado el hecho de que la empresa lo haya recién otorgado el día de hoy, cuando se sabe que su fecha límite o máxima fue el día 31 de enero del presente año. ¿Qué hay que hacer respecto a esto, por favor, doctor? Si es que nos podría ilustrar dada su experiencia y su brillante exposición. Gracias. Buenas tardes. Creo que se refiere a la comunicación de servicios indispensables o esenciales, ¿no? Sí, doctor, sí, básicamente eso, La ha sí. presentado de manera extemporánea Así la es. empresa. Entonces debería regir la comunicación inmediata anterior, ¿no? O sea, si hay una comunicación inmediata anterior, debería regir esa. Si ha presentado de manera extemporánea esta nueva declaración, ¿no? Hay unas reglas específicas, porque esto sufrió una modificación, se modificó el reglamento de las relaciones colectivas de trabajo en el 2018, y ahí se establece claramente cuáles son las reglas que se tienen que aplicar cuando ocurre un caso de presentación de esta declaración jurada fuera del plazo establecido por ley. Si mal no recuerdo, la regla establece que se entiende vigente, ¿no?, la comunicación inmediata anterior efectuada en fecha cierta a la autoridad de trabajo, y obviamente que no esté en divergencia, ¿no? Eso sería. Pero las reglas están en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Para aperturar los micros. buenas tardes. Buenas tardes, doctor Sánchez. Le habla Luis García de su TCA. Un saludo cordial, doctor, por su conocida trayectoria y muy pro usted. Doctor, una consulta. Como usted mencionaba, de acuerdo nosotros somos un servicio esencial, como usted conoce. Nosotros estamos decididos a ir al arbitraje. Lo que sí tenemos un poco de duda es cómo serían los costos en esta coyuntura, ya que por el momento se parece que todo va a ser virtual. No sé si usted tendrá algún conocimiento en los costos y tiempos en esta coyuntura en un arbitraje que es muy conveniente, como usted menciona. Gracias, doctor. Bueno, gracias. El audio. Creo El audio. que, Ahora sí. como lo decía, los costos tienden a la baja, ¿no? Porque ya no hay secretarías arbitrales, no hay espacios arbitrales que tienen que alquilar algunos árbitros para llevar a cabo la audiencia, todo es virtual, ¿no? Y lo que sí es preocupante, la situación en el sector público, ¿no? Porque lo que estamos apreciando en algunos tribunales, como lo veo también como abogado litigante y como abogado asesor de organizaciones sindicales en el sector público, en lo que se observa es una actitud del Estado proclive a entorpecer la negociación, a presentar argumentos como si tuvieran que consultar con el MEF para participar o no participar, y esto sí está enrareciendo todo el proceso de negociación que debería transcurrir entre un espacio de buena fe, ¿no? Y acá los tribunales se enfrentan pues a situaciones excepcionales, ¿no? Porque, claro, tendrá una parte renuente, que se le escapa el arbitraje, ¿no? Que incluso no quiere pagar los honorarios del presidente del tribunal. Es una situación complicada, ¿no? Que tiene sus bemoles y sus particularidades en el caso
como he mencionado, la negociación del sector público, que habría que distinguir sus problemas, identificarlos de manera independiente de la negociación en el sector privado, ¿no? Son problemas muy distintos, ¿no? Sí. La siguiente pregunta, había levantado la mano, sí, Pedro Guillén. Sí, Pedro por Guillén. favor. Sí, habría que activar el micro, adelante, por favor. Sí, solo para... Sí, solamente concreto, doctor. Si no se la contestación del personal indispensable para casos de huelga es oneroso para los trabajadores. Prácticamente nos están cerrando la puerta para poder realizar una huelga, porque si no contestamos eso, lo del personal indispensable firmado por un profesional en la materia para que siga todo el proceso, que es bastante caro para los trabajadores, se cobra por cada afiliado y es en relación al sueldo mínimo vital. O sea, nos están limitando el derecho de huelga. Y la otra situación que se está haciendo es que las empresas están recurriendo al arbitraje, cosa que antes no se ha visto. Las empresas privadas, cuando recurrían al arbitraje y llevaban al sindicato del arbitraje. Lamentablemente tenemos dos cosas en contra: esta situación de personal indispensable y la puerta giratoria que hay en el sentido de las huelgas. Esa es mi preocupación, doctor, y los trabajadores no nos estamos enfocando en esa situación. Gracias. Sí, bueno, a ver, respondiendo a la pregunta del compañero, no hay solución perfecta, ¿no? Creo que la exigencia de dar argumentos técnicos al empleador para que justifique los servicios mínimos y también la posibilidad de que los trabajadores den argumentos también para cuestionar lo del empleador. No olvidemos que la exigencia que se le da a los trabajadores, ¿no? Es una exigencia, digamos, a ver, ¿cómo decirlo, no? Los trabajadores cuando quieren observar o plantear una divergencia con la lista de servicios públicos esenciales o labores indispensables, ¿no? Deben dar unas razones mínimas, ¿no? Porque la carga de justificar los servicios mínimos esenciales o indispensables es del empleador, ¿no? El informe técnico es del empleador, dice las empresas o entidades. El artículo 67 del reglamento de la ley de relaciones colectivas deben acompañar un informe técnico que justifique, ¿no? Entonces, no hay una exigencia para los trabajadores de, cuando lo cuestione, presentar necesariamente un informe técnico, ¿no? Los trabajadores pueden poner razones mínimas y inmediatamente el empleador es quien tiene que justificar, ¿no? El artículo 68 del reglamento de la ley de relaciones colectivas establece pues, que en caso de divergencia, los trabajadores o la organización sindical, que sea el caso, ¿no? Deben presentar en un plazo de 30 días, creo que dice la regla, un informe con sus observaciones justificadas. Pero no está pidiendo un informe o digamos, un informe técnico como el que sí corresponde al empleador, que es para empezar el que controla por ejercicio de su poder de dirección, el que controla el centro de producción, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que leer la disposición del 68 como que sea un informe de los trabajadores totalmente exhaustivo, ¿no? Un informe pormenorizado y de alto nivel técnico, ¿no? O sea, son razones a primera vista que podrían cuestionar algunos puntos débiles del empleador, que es el que tiene que probar ante la autoridad de trabajo que efectivamente hay razones técnicas, ¿no? O sea, yo creo que sería la lectura, ¿no? ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta para el doctor Cristian Sánchez? Solo para terminar con la pregunta del compañero anterior, sobre la huelga, sobre las razones para la empresa tienen que ser buenas razones para
llevar el diferendo arbitraje porque esto en ningún momento puede bloquear el ejercicio del derecho de huelga, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sería la respuesta a la segunda pregunta. Gracias. Bueno, yo tengo que empezar a clase, como les dije, yo tengo que retirarme para descansar un poco antes de entrar. No sé si hay otra pregunta. Sí, buenas tardes, doctor. Disculpe. Una última pregunta. Para la negociación colectiva, los representantes, ¿cuántos pueden ser? ¿3 o pueden ser todos los de la... para una negociación colectiva? Estimado, eso está en la ley de relaciones colectivas y su reglamento, ¿no? No recuerdo ahora qué es lo que dice la ley. Ya, Gracias. tendría que consultarlo en todo caso. Sí, está en la ley y en su reglamento. Gracias. Ya, gracias. Bueno, queda agradecer, ¿no?, la exposición del doctor Cristian Sánchez, agradecer el tiempo y a continuación damos el pase a las palabras finales a cargo de la CGTP, a cargo del señor Gustavo Minaya, secretario de Defensa de la Central. Adelante, señor Minaya. Gracias, doctora Sandra Serna. Disculpen la afonía, estimados compañeras y compañeros. Las tareas de acompañar a las organizaciones sindicales en sus jornadas de protesta nos tienen un poco afectados de la garganta, pero no les voy a contar eso porque ustedes ya saben muy bien cuáles son justamente los efectos de luchar por nuestros derechos laborales. En primer lugar, agradecer la exposición del doctor Cristian Sánchez, ex ministro de Trabajo, y también, por supuesto, un prestigioso académico que conoce muy bien la realidad laboral de nuestro país y está muy comprometido con la clase trabajadora para ayudar a orientarla y encaminarla en lo mejor que, de acuerdo a la realidad que estamos atravesando, podemos hacer. Y digo hacerlo mejor porque estamos con un conjunto de leyes que lamentablemente no son tan favorables para los trabajadores. La mayoría de la estructura legal, partiendo desde la Constitución, es favorable para los grupos de poder económico, para las empresas, para las instituciones empleadoras. Y he ahí el desafío de los trabajadores de cómo cambiar esa estructura, partiendo desde la propia Constitución. Y ahora, dentro de pocos días, tenemos un nuevo desafío, que resulta un desafío para los trabajadores elegir a quiénes serán los próximos representantes en nuestro país que conducirán los destinos de nuestra patria por los próximos 5 años. Y necesitamos en este siguiente periodo un gobierno que pueda tener la decisión de jugársela por los trabajadores, de jugársela por los ciudadanos, hombres y mujeres, más pobres, más vulnerables, más explotados, más esclavizados de nuestro país. Por señalar un periodo de tiempo nada más, los últimos 30 años, compañeros, hemos estado gobernados por personajes que solamente han privilegiado sus intereses personales. Y también han beneficiado los intereses de grupos económicos que en este momento, producto de toda la normativa que se ha generado en estos últimos 30 años a partir de la Constitución de 1993, tienen amplios privilegios, tienen amplias goyorías, exoneraciones tributarias, devoluciones de impuestos para el caso de las mineras, el no pago de sus regalías y de impuestos, ¿no? Ahí tienen ustedes a la Telefónica y tienen muchas otras empresas más, cuyo Tribunal Constitucional se presta también para aliarse y dar leyes, ¿no?, que les permiten evadir el pago de estos tributos y de estos impuestos que mucha falta le hacen al Estado peruano para poder generar un sistema de salud de calidad, un sistema educativo de calidad. Y no les voy a decir que ambos sistemas están en el último de la cola en la región de América Latina. Y aquí viene lo que hemos conversado el día de hoy y que ha sido también parte de la exposición del doctor Cristian Sánchez.
cómo está la negociación colectiva en nuestro país, en donde el aparato legal solamente favorece a los empresarios, a los empleadores de nuestro país. Desde que los trabajadores y los sindicatos presentan un pliego de reclamos, ya encontramos una serie de obstáculos para poder, ¿no?, desarrollar ese derecho fundamental que tenemos los trabajadores, que es el de libertad sindical. La libertad sindical no solamente es poder afiliarte a un sindicato, también es el derecho de presentar un pliego de reclamos, llevar a cabo una negociación colectiva y firmar en óptimas condiciones un convenio colectivo que favorezca la mejora de las condiciones económicas, laborales, de seguridad y de salud, y de relaciones interinstitucionales sindicato-empresa, ¿no?, cosa que debe darse en un clima de respeto mutuo y de facilidades para los trabajadores de poder llevar todo este procedimiento sin ninguna presión, sin ningún obstáculo. Pero tenemos primeramente que muchas empresas rechazan los pliegos de reclamos presentados por los trabajadores, basados en la norma legal. Muchas empresas presentan obstáculos para que las comisiones negociadoras puedan desarrollar su labor de defensa de su pliego de reclamos y les dan licencias sindicales limitadas, que no les permite la preparación adecuada, no les permite la intervención adecuada. Si quieren, les proporcionan la información académica, si no quieren, no les pasa nada, y uno tiene que esperar 4, 5, 6 meses a que se elabore el dictamen económico laboral en el Ministerio de Trabajo, esperando la buena voluntad de los señores funcionarios del ministerio. Y también tenemos lo que aquí hemos escuchado, los obstáculos para poder desarrollar una huelga cuando no encontramos solución en la mesa de diálogo. ¿Cuántos requisitos se han generado producto de este conjunto de normas legales para que los trabajadores no puedan ejercer su sagrado derecho de huelga? Uno de esos obstáculos es la presentación de la lista de trabajadores esenciales e indispensables que puede presentar la empresa a inicios de cada año. Y todos estos obstáculos son justamente los impedimentos que tenemos que sortear los trabajadores para poder negociar un pliego de reclamos y defenderlo de la manera más óptima posible. Los trabajadores prácticamente tenemos que hacer malabares ahora en nuestro país para desarrollar y para ejercer un derecho fundamental. Y no hablemos si llegamos al arbitraje, que ya es otro proceso dentro de la negociación colectiva que tiene un alto costo para los trabajadores. Y ahora los tribunales arbitrales se sienten tan presionados para poder ejercer un laudo con toda libertad de conciencia, que las propias normas legales los presionan para que favorezcan, ¿no?, en el laudo a los empleadores. Ahí tenemos el ejemplo de la negociación colectiva en el sector público, en donde a través de una norma legal generada por este gobierno, ¿no?, se indicaba y se prohibía a los miembros del tribunal arbitral dar un laudo si no contaba con un informe técnico del Ministerio de Trabajo sobre el sector que se estaba negociando. O sea, ¿para qué tenemos tribunal arbitral si es el Ministerio de Economía el que le iba a decir si se puede o no se puede otorgar beneficios a los trabajadores? Mejor de frente nos vamos al Ministerio de Economía a que nos diga, mira, ¿sabes qué? Finalmente no te vamos a dar nada porque esa es la conclusión de todo. Todo esto que está dentro de la estructura legal es urgente cambiarlo, es necesario cambiarlo. ¿Quiénes son los candidatos que en este momento nos están señalando claramente que están en la disposición de cambiar esta estructura legal? Los únicos ubicados en el sector de la izquierda. De los más de 20 candidatos que tenemos en carrera al sillón presidencial y al Congreso de la República, escasamente el 10 o el 15% representan al sector de la izquierda. 18 o 19 listas de candidatos representan estrictamente los intereses económicos, ideológicos, políticos de la derecha más tradicional,
clásica y rancia de nuestro país. Con lo cual, si nosotros mismos votamos por estos candidatos, nosotros mismos estamos perennizando este sistema de injusticia que ahora nos quejamos de que no podemos ejercer nuestros derechos, pero sin embargo le estamos dando nuevamente carta libre para que 5 años más sigan perennizando este nivel de injusticias. La CGTP ha señalado que dentro de este conglomerado de pocos partidos de izquierda que se han presentado, desunidos, porque ni siquiera supieron escuchar el llamado de la CGTP a unirse en una sola bandera, en una sola plataforma y en una sola candidatura. Pero así desunidos como están, el frente electoral más representativo desde nuestro punto de vista es Juntos por el Perú. Y su candidata presidencial, Verónica Mendoza, quien asistió a la Conferencia Nacional de los Trabajadores para exponer su plan de gobierno hacia los trabajadores, ha señalado su compromiso claro de reformular todo este conjunto de normas legales que puedan darle algún nivel de justicia social a la clase trabajadora de nuestro país. Y entonces tenemos nosotros ahora el desafío de darle esa oportunidad, porque si bien es cierto, muchos nos han defraudado a través de la historia, eso no quiere decir que nosotros tengamos que seguir reflexionando, tengamos que seguir analizando y tengamos que seguir de alguna manera brindándole la confianza a quienes nosotros creemos que pueden hacer un cambio real, que lo necesitamos en nuestro país y lo necesitamos de manera urgente. Candidato que no te ofrezca el cambio de la Constitución es porque quiere ver tu cabeza debajo de un zapato, subyugado y, lamentablemente, bajo el látigo de un patrón. Hoy día nomás hemos tenido la realidad, ¿no?, de un club, un empleador que es un club tan reconocido en nuestro país por tener dentro de sus asociados a la estirpe o a la élite, ¿no?, más rancia y elitista de nuestro país, que es el Club de Regatas Lima. 12 meses, un año han tenido a sus trabajadores en suspensión perfecta de labores. Ustedes saben muy bien que la suspensión perfecta es un despido temporal, porque te botan a la calle y no te dan un solo sol de remuneración. Aparte de eso, ha recibido 10 millones de Reactiva Perú. Ha pasado un año y al final del año, como regalo por todo este nivel de injusticias que ya han atravesado los trabajadores, le dan como regalo el despido colectivo de 324 trabajadores. En una primera lista, porque están anunciando una segunda lista de ceses colectivos. Es por eso la indignación del conjunto de trabajadores agrupados en 3 sindicatos que han tomado la sabia decisión de unirse en una coalición y luchar juntos por la defensa de su puesto de trabajo. Están entendiendo que la unidad de la clase trabajadora es el único medio y la única herramienta para enfrentar a un opresor. Y ese es el mensaje que les quiero dar también, compañeros. En una negociación colectiva, en un desafío que tengamos frente al empleador o al propio gobierno, si los trabajadores nos mantenemos desunidos, vamos a ser presa fácil del opresor. Vamos a ser presa fácil del gobernante corrupto y explotador que hemos tenido en los últimos 30 años. Vamos a ser presa fácil de los empleadores y de los empresarios que lo único que les interesa es llenar sus cuentas bancarias, llevarse la plata fuera del país y gozar de todas las regalías que tú con tu trabajo y con tu esfuerzo has generado durante toda tu vida laboral. A ellos no les interesa que tú hayas tenido 20 años, 30 años, 40 años de servicio. Cuando les da la gana, nos meten a todos una patada y nos botan a la calle. En épocas de pandemia, mis estimadas compañeras y compañeros, ¿ustedes creen que ser arrojados a las calles es darnos una oportunidad de vida? No. En la práctica están sentenciando a los trabajadores que están siendo lanzados a las calles por ceses colectivos o por suspensión perfecta a que no sobrevivan esta pandemia.
Ellos y sus familias. ¿Cómo quedan los padres de estos trabajadores? ¿Cómo quedan los hijos en salud, en medicinas, en alimentación, que es la primera fuente de combate del COVID-19? Y ni hay que decir, ahora que estamos en época escolar, para afrontar el nuevo año escolar. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de ponernos al frente de las luchas sociales y laborales en nuestro país. La CGTP se ha caracterizado en su historia de estar al frente de estas luchas, no solamente por la lucha de los derechos laborales, sino también por las luchas ciudadanas, recuperando en algunos momentos de la historia la democracia luego de una dictadura. Y allí tenemos la gran jornada del año 1977. Hay sacrificios, por supuesto, compañeros. Siempre van a tener que haber sacrificios. Ninguna lucha es fácil, ninguna lucha es sencilla. Pero si no nos mentalizamos que la lucha que hacemos ahora servirá para darle un futuro diferente y digno a nuestros hijos, que son el futuro de nuestro país, y si los amamos y los queremos como decimos, tenemos que generar un nuevo sistema de vida para ellos y para los hijos de nuestros hijos. Y no podemos heredarles, porque sería una alta traición a nuestras familias, heredarles un futuro de esclavitud, de explotación y de corrupción de altos funcionarios en nuestro país. Con este corto mensaje, estimados compañeros y compañeras, quiero agradecerles la presencia muy importante y muy valiosa de todos ustedes. A nombre de nuestro secretario general de la CGTP, el compañero Jerónimo López, a nombre de todo el equipo del Departamento de Defensa, que ha desarrollado con bastante esfuerzo esta actividad, consiguiendo también la presencia de nuestro importante expositor, ¿no? De todo el equipo de dirigentes, del compañero Moisés Vega, Jesús del Castillo, Vidal Espinosa, Luis Izarra y de quien le habla, y por supuesto de nuestra asesora legal, la doctora Sandra Serna, el agradecimiento enorme por la presencia de cada uno de ustedes, y sigamos adelante, pongámonos al frente y cambiemos la realidad de este país, porque lo podemos hacer, no es una ilusión, todo está en la voluntad que le pongamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y nos estamos despidiendo y cerramos así el evento. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias con todos, gracias. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias.